Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Padre, por tus bendiciones, por este día, por el descanso también. Por ahora queremos, Señor, nuevamente invitarte, queremos abrir tu santa palabra. Queremos, Señor, que nuestro hermano Alejandro va a ser ungido también por tu Santo Espíritu para que nos traiga palabras de vida para vida eterna. Suplicamos también a todos los hermanos que están aquí, en este lugar, sean ungidos con tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Y nos hagas aptos para estar delante de ti, Padre. No somos dignos de merecer esa bendición, pero lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, al cual sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias hermano. El título del tema de esta mañana agarra una cita del Espíritu Crucial, porque por algún momento vamos a llegar a ella, cuando la sierva del Señor dice: así murió el Espíritu de la Reforma. Así que lo que hace un servidor nada más, agarra esa cita y le pone un título al tema: ¿cómo murió el espíritu de la Reforma protestante? Muchas personas siguieron llamándose protestantes, pero sin el espíritu de la Reforma protestante. Así que puede, ahora acercándonos ya a los 500 años, puede haber personas, instituciones que se llamen protestantes, pero con su espíritu muerto. Y esto debe ser para nosotros, los hermanos de sostén propio, cuya fe es adventista del séptimo día, debe ser siempre una lección en el tiempo del fin. No sea que también dejemos el espíritu y nos sigamos llamando protestantes. Como estudiamos el día de ayer, ¿verdad? Apocalipsis 17:4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, catolicismo romano, adornada de oro, sus catedrales, sus líderes, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente había un nombre, no lo tenía ni en su mano ni lo tenía en su pie, estaba en su frente, que denota el carácter del sistema católico romano y de su líder, el papado. Misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Uno de los pioneros adventistas, José Bates, dijo: ¿cómo es que las iglesias protestantes se atreven a llamarle a Roma la madre de la cristiandad? ¿Cómo se atreven a llamarle a Roma la madre de la cristiandad cuando ella mató a los cristianos, cuando ella los persiguió, cuando ella los quemó en hoguera? ¿Cómo los cristianos se atreven a llamarle la iglesia madre del cristianismo? Y hoy incluso hay predicadores de sostén propio, hermanos, que dicen: la madre iglesia católica romana. Y algunos, ¿qué dice nuestro hermano? Que algunos dicen que la iglesia madre, refiriéndose a las sedes de distrito en la iglesia adventista. O sea, la madre y las demás que han salido de ahí son las hijas. Exactamente, y ese mismo concepto ya lo tienen algunas. Por ejemplo, la iglesia central de un distrito, le dicen: esa es la iglesia madre, de ahí salieron 5. Me acordé de ya, ¿verdad? Que son 5, disculpe usted. Pero es que son cosas católicas. No hay ninguna iglesia madre más que la madre de todas las rameras. Es así.
Porque Cristo le enseñó a su iglesia a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Amén. Así que es cierto, hermano, hay ocasiones en que ya varios adventistas dicen: salimos de la iglesia madre. Entonces el mundo cristiano, decía José Bates, se ha olvidado de decir lo que la Biblia dice. Porque sus hijas que salieron de ella, dice José Bates, aprendieron de ella muchas cosas. Y por eso son sus hijas. Y se dieron cuenta que esta mujer, como lo dice el contexto, que no está aquí, aprendió a montarse sobre el poder y los reyes de la tierra, y le gustó tener todos esos lujos. Y José Bates decía: así sus hijas les encantó probar el poder y la riqueza del mundo, y también siguieron sus pisadas. Y decía: nosotros como pueblo adventista hemos salido de allí. Amén. Amén. Hemos salido de allí. Los grandes reformadores que Dios usó con la luz que Él a bien tuvo darles. La sierva del Señor, hablando de esos reformadores, dice: a pesar de haber renunciado al romanismo, los reformadores ingleses conservaron muchas de ¿qué? Muchas de sus formas. Anoche estudiamos un poco eso, o lo vamos a estudiar más en detalle. De manera que aunque habían rechazado la autoridad y el credo de Roma, no pocas de sus costumbres y ceremonias, ¿qué dice aquí? Miren, la palabra incorporar viene del latín incorpus, que se metieron al cuerpo de, se incorporaron en el ritual de la iglesia anglicana. Dejaron el credo, dejaron la autoridad, pero se trajeron sus costumbres y ceremonias. Dijeron los líderes, se aseveraba que estas cosas no eran asuntos de conciencia. Costumbres y todo no es asunto de conciencia. Sí. Y dice que por más que no estaban ordenadas en las Santas Escrituras, y por lo mismo no eran necesarias. Sin embargo, como tampoco estaban prohibidas, no eran intrínsecamente malas. Por la observancia de estas prácticas se hacía menos notable, escucha bien, la diferencia que separaba de Roma a las iglesias reformadas, y se procuraba a la vez promover con más esperanza de éxito la aceptación del protestantismo entre los romanistas. ¿Saben una cosa? Cuando en Sostén Propio los hermanos dicen: vamos a estudiar el folleto de la guía de la Biblia, para que si vienen unos de la iglesia AR, entonces sepan que hay un vínculo que nos une con ellos. Hermano, es lo mismo que hicieron la iglesia protestante. La iglesia protestante dice: vamos a quedarnos con algunas costumbres de Roma, para que cuando lleguen los romanistas, entonces haya algo que nos una, tengamos éxito para que ellos nos acepten. Hermanos, o somos o no somos. Así es. Seguimos leyendo. Lutero y sus colaboradores llevaron a cabo una noble tarea en favor de Dios, pero como salieron de la iglesia católica, como habían creído ellos mismos sus doctrinas y las habían defendido, no se podía esperar que descubrieran de golpe, ¿qué dice, hermanos? Todos sus errores. Entonces, hay muchos hermanos que han salido de la AR, y obviamente salimos con doctrinas de la AR, que no son los pilares. Salimos, como dice allí, cosas que nosotros defendimos alguna ocasión, ¿sí? No se puede esperar que descubran de golpe todos sus errores. Su obra consistió en quebrantar las cadenas de Roma y dar la Biblia al mundo, pero había importantes verdades que no descubrieron y graves errores a los que no renunciaron. A ver, hermanos de Sostén Propio, ¿cómo nosotros podríamos repetir esta historia? ¿Qué errores nosotros podemos seguir trayendo de la R? ¿Y qué errores o qué graves errores todavía nos podemos aferrar y no renunciar a ellos? ¿Cómo qué? A ver. ¿Cómo? El credo, nos aprendimos desde chiquitos. La alimentación.
Ok, la alimentación es un error allá. El pastor llega y ora por el pollo y ora por las Coca-Colas. Eso es lo que está pasando hoy. Muy bien. El error que podíamos nosotros traer de allá es que también acá, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Cómo? El vestuario. Ese es otro error. ¿En qué sentido el vestuario? Las mujeres y los hombres vestirse con decencia. Amén. Con decencia. Nunca de manera, ¿cómo le podríamos llamar? Egoísta, ególatra, exhibicionista, sensual, sino con manera decente, de manera decente. ¿Sí? Podemos traer esos errores para acá. A ver, ¿a dónde más vi la mano? Aquí en medio. La irreverencia de llegar tarde y venir a un turno nada más en la mañana tarde. Exactamente. La idea de decir llegamos a las 9, a 12 y ya en la tarde no seguimos. ¿Sí? La dependencia de los pastores. ¿La qué? La dependencia de los pastores. Otro error que podemos traer. ¿La dependencia de quién? De los pastores. La religión de el pastor dijo, ¿verdad? No, es que el pastor dijo, es que el pastor ordenó, no, es que el pastor, pregúntale al pastor, no, el día del pastor, no, el pastor. Otro, a ver, por acá, disculpen ustedes que no veo las manos muy levantadas porque lo del sol hace que no se vean más que sus caras, pero no veo sus ojos incluso. Ajá, entonces, por acá dijeron algo, el manual, dice, el manual ha sustituido ¿qué? La palabra de Dios y el espíritu de profecía, ¿sí? Entonces, otro error que podemos traer de allá y tratar de aplicarlo acá, el manual, en un grupo de sostén propio en cierto lugar, un hermano dijo, y vamos a tener la junta, pero ¿dónde está el manual? Hermanos, este es el manual. Y el manual más inspirado, porque no hay grados de inspiración, el manual inspirado. Aquí se encuentra cómo tratar con problemas. Ahí está todo. Amén. Así que otro error que podríamos traer y no renunciar. Acá, lleve la mano. Darle, pues a lo mejor un giro a los programas en la tarde. Cambiar, acuérdense que tenemos el programa de la Sociedad de Jóvenes y podemos seguirlo haciendo, pero darle otra forma no sé, aquí se acostumbraban de que cantaban un corito y pasaban una flor. Sí. Donde llegaba la flor, pues te toca explicar el texto y la persona que la iba a recibir no quería que le llegara, porque no quería explicar. Eso, darle un giro, otra cosa. Cambiar la programación del sábado en la tarde. ¿Sí? Y no traer de allá eso. Ahora, pensar en Navidad, en Año Nuevo. Todas las tradiciones, todo eso, sabemos que el sostén propio, más bien en la iglesia de Dios, no tienen cabida. Pero es cierto, hermano, los sábados en la tarde, ¿qué se hacía allá? Se dormían. Y después de dormir se separaban y hacer todo tipo de distracciones en la sociedad de jóvenes. Dice, pero había importantes verdades que no descubrieron y graves errores a los que no renunciaron. No eran cualquier cosa, eran, ¿qué dice? Graves errores. Entonces, hermanos, la Biblia y el espíritu de profecía nos dan la pauta a seguir. Amén. Amén. Y para mantener de manera pura el mensaje, mantengamos la sencillez. Si nosotros vamos a empezar, por ejemplo, cuando van a hacer la cena del Señor, ¿verdad? Que hasta ponen una mesa y ponen unos panes, bolillos, o no sé cómo le llaman, virotes en algunos lugares, y ponen unos adornos y la cruz y no sé qué tanto. Es sencillo, es el pan y qué más, y el jugo de la vid. ¿Sí? Pan y el jugo de la vid. Hermano, ahora, allí sí, hermano. en el jugo de la vid,
Yo creo que debe ser realmente jugo. Ajá, debe ser jugo de la vid, porque decían jugo de la vid, pero traían jugos artificiales. Ándele, sí, traían jugos, ¿Sí? traían Jugos, aquí en México hay un jugo muy famoso, ¿verdad? Y lo traían allí, ajá, el famoso Jumex, dicen los americanos. Ajá, y más cosas de químicos que jugo de la vid. Así como el pan, ¿verdad? Las hermanas son celosas. ¿A poco van a comprar el pan Bimbo para la cena del Señor? Entonces, ¿por qué si van a comprar Jumex? O otra marca, ¿no? Está más sabroso. Sí, entonces son cosas que debemos ir mejorando. Amén. Sí, hermano. Yo tengo también una inquietud, pero personal, pues aquí analicemos cuál sería lo más mejor. Buenos días, hermanos, vamos a comenzar y eso. Pienso que sería mejor que la paz de Dios reine en nuestros corazones. Vamos a comenzar y todo eso. También es para mí, pues, lo veo así. Bueno, de nuestra manera de dirigirnos como cristianos debe ser en el espíritu cristiano. ¿Sí? En el espíritu cristiano y con las palabras que se puedan encontrar en la Biblia, o con palabras que no sean altaneras y que no ofendan. Que no ofendan. Y claro, si hay alguien aquí o hay hermanos que gustan saludarse de manera cristiana, como Pablo saludaba, no tiene nada de malo, ¿verdad? La gracia y la paz del Señor sea con todos vosotros, hermanos. ¿Sí? Entre más nosotros nos respetemos como hermanos, más crecerá el espíritu cristiano dentro del pueblo de Dios. Hablando de eso, Pablo habla del ósculo santo. Si ustedes han visto allá en el AR, los hermanos llegan y una besadera en el saludo. ¿Se han visto? Llegan los hermanos, las hermanas y besándose. El beso de Judas, dice la hermana. Un servidor se puso a investigar lo que dice la hermana White. Bueno, Pablo menciona acerca del beso o el ósculo, ¿qué? Santo. Y dice la sierva del Señor que era cuando un misionero salía lejos y se iba lejos y tardaba meses y regresaba, entonces es cuando lo saludaban así. Pero no es como hoy se hace en la organización, que ni son misioneros, ni mucho menos salen lejos, además viven cerquita, y cuando llegan al templo, ahí está, beso para acá, beso para allá, dale beso a beso a aquella, beso a todos lados, y hasta las hermanas, algunos hermanos, yo quiero besar a esta hermana. Dice la sierva del Señor que eso no es. Eso no es. Bueno, hermanos, ojalá ustedes en sus grupos pongámonos a estudiar qué errores podemos seguir trayendo de allá y con la Biblia y el Espíritu Profecía avanzar de frente. Amén. Avanzar de frente. Dice aquí que esas tradiciones entraron a la iglesia anglicana, pero los conservadores, es decir, había hermanos protestantes que dijeron: nosotros no vamos a seguir esas tradiciones. Y los partidarios de las transigencias, estos argumentos eran decisivos. Pero había otros que no pensaban así. El mero hecho de que semejantes prácticas tendían a colmar la cima existente entre Roma y la Reforma era para ellos argumento terminante contra la conservación de las mismas. Las consideraban, esas prácticas y esas doctrinas que traían de Roma y que practicaban algunos en el protestantismo, las consideraban como símbolos de la esclavitud. Y ay, hermanos, Roma maneja las conciencias con las tradiciones. Y no solamente Roma, sino también sus hijas. Hermana, la hermana White dijo en el libro Testimonios sobre Conducta Sexual: hay peligro de que nuestras iglesias se llenen de toda ave inmunda y aborrecible y se llegue a convertir en una hermana de la caída Babilonia. Así lo dice.
La sierva del Señor dejó abierta esa posibilidad. Y lo que dice aquí, hermanos, que todas esas tradiciones que nosotros traemos de donde hemos salido y las sigamos practicando, no son otra cosa más que símbolo de esclavitud. Es como el esclavo que dice: ya no quiero trabajar con mi dueño, pero sigo siendo su esclavo y me voy a otra casa y lo que él me mande, lo que él me diga, allá lo voy a hacer, pero nada más no quiero vivir al lado de él. Pablo dijo: soy esclavo de Cristo. Amén. Así que, hermanos, busquemos, si vamos a buscar nuestra libertad de Cristo, busquémosla no en tradiciones que hemos aprendido, sino en la palabra de Dios. ¿Sí? Dice: los que las consideraban como símbolos de la esclavitud, de que habían sido libertados y a la cual no tenían ganas de volver. Hermano, en sostén propio van a avanzar los que no tengan ganas de volver a la jerarquización y a la tradición de donde salimos. Si en tu grupo hay un hermano indeciso, si en tu grupo hay un hermano que es como la nube, que hoy es sostén propio, mañana es davidiano, pasado reformista, pasado mesiánico, pasado futurista, y después historicista crítico, y después se vuelve sionista, y después arreísta o arriano, es decir, de la R. Es otra R. Hermano, no cuentes con él para avanzar en el mensaje. Es mejor que avancen 2 o 3 bien convencidos en este mensaje, que avancen 20 no sabiendo a dónde ir. ¿Has ido en un grupo donde la gente no sabe a dónde ir? Todos hemos ido en un grupo en algún momento, ¿verdad? Cuando salen de paseo, van a un lugar. ¿A dónde vamos? Pues no sé. Pues me dijeron que íbamos para allá, no, otro dijo que iba para el norte. No, pero a mí yo quiero ir para acá. Hermano, cuando tú vas en grupos que no saben a dónde ir, mejor no vayas con esos grupos. Pero qué bonito es saber a dónde vamos. Ok, salimos de aquí a las 10, llegamos allá a las 12 y vamos a pasar por tal y tal y tal lugar. Aquí es claro, hermanos, a la cual no tenían ganas de volver. Y no me voy a enojar, hermano Felipe. Pero da coraje. El celo, ¿verdad? Hermano Felipe dice que ayer prediqué enojado. Enojado. No, me siento. Porque, hermanos, hay personas que conociendo la verdad, salud, personas que conociendo la verdad dicen: yo regreso. Los verdaderos reformadores no tuvieron ganas de volver. Seguimos leyendo. Arguían que en su palabra de Dios tiene establecidas reglas para su culto y que los hombres no tienen derecho para quitar ni añadir otras. El comienzo de la gran apostasía consistió precisamente en que se quiso suplir la autoridad de Dios con la de la iglesia. ¿Entendemos, hermanos? Cuando se quiere suplir la autoridad de Dios con los de la iglesia. Por eso, ¿qué hacemos en sostén propio? Nos reunimos todos hablamos, pero en esta reunión nosotros no somos la autoridad. En esa reunión, ¿quién es la autoridad? La palabra de Dios, amén. El espíritu de profecía. Si no, corremos el riesgo entonces de caer en el primer error de suplir la autoridad de Dios con la de la iglesia. Roma empezó por ordenar cosas que Dios no había prohibido y acabó por prohibir lo que él había ordenado explícitamente. Sí. Así que lo primero que trajeron ellos de Roma fueron sus formas de culto y ¿qué más? Y tradiciones. Así empezó a morir poco a poco el espíritu de la reforma. Así empezó. ¿Cuántas tradiciones hay ahí? No vayamos a salir con un día que este es el día del sostén propio. Hermanos.
Aquí es muy sencillo, pongámonos a trabajar en la aplicación del mensaje del tercer ángel y todo lo que hagamos sea para honra y gloria de Dios. ¿Sí? Ningún hombre es exaltado. Nadie es más ni nadie es menos, todos somos creados iguales. Primer error, formas de culto y tradiciones. En esa iglesia muchos deseaban ardientemente volver a la pureza y sencillez que caracterizaba a ¿qué, hermanos? Dos principios que no debemos olvidar: pureza y ¿qué más? Y sencillez. Miren, hermanos, están metiendo muchos vientos de doctrina en los grupos de sostén propio. Muchos vientos de doctrina. ¿Sí? Hermanos, si no hay un escrito está en la Biblia, en el Espíritu y Profecía, no lo creas. No lo creas. Y si hay un escrito está y el hermano está mal, mantente en el fundamento. Amén. Están soplando muchos vientos y muchos señores serán presentados delante del pueblo de Dios. Solo el que esté firme en la roca. Vendrán vientos y vendrán ríos. ¿Y qué más dice la parábola? Ahí en el Sermón del Monte. Y vinieron lluvias y vinieron vientos, pero no cayó porque estaba fundamentado en la roca. Amén. Amén. Aunque vengan huracanes, se va a mantener el pueblo de Dios. Así que mantengámonos en la pureza y sencillez. Muchos consideraban muchas de las costumbres arraigadas en la iglesia anglicana como monumentos de la idolatría y no podían en conciencia unirse a dicha iglesia en su culto. Hermanos que todavía tienen el reloj ahí enfrente. Ese reloj enfrente. Marcando el tiempo. Sí, ese está marcando las 12. ¿Verdad que sí? Ahí está el reloj. Hermano, el sábado de santos de la puesta de sol, la puesta de sol, amén. El sábado es más, no es nuestro. ¿Por qué nos preocupamos del tiempo? Ahí está claro, no podían en conciencia unirse a dicha iglesia en su culto, pero como la iglesia estaba sostenida por el poder civil, no consentía que nadie sustentara opiniones diferentes en asuntos de ¿qué? De forma. Simplemente un pequeño grupo de hermanos, por ir en contra de las costumbres y tradiciones que se trajo la iglesia anglicana de Roma, eran dignos de ¿qué? De prisión, de destierro o de muerte. Simplemente por eso. Aquí tenemos algunas fotos. ¿Qué iglesia piensan que es esta? ¿Cuál? No es la católica romana. Esta es la hija de la romana, una de tantas, de la iglesia anglicana. Aunque salieron de Roma, miren, igual que el sacerdote, ¿verdad que sí? Hasta las mismas poses así, hasta el ¿cómo le llaman el acólito? No sé cómo le se llama. El San Cristal. Sacristán. Sí. Ok. Que le está poniendo así toda la forma de culto de Roma. Sí. La copa, la famosa mesa, y miren los sacerdotes con sus cruces, sus, no sé, tipo gabardina, no sé cómo se llama esa cosa que tienen ahí. ¿Cómo? La vestimenta que tienen también. Sus vestimentas sacerdotales y sus órdenes sacerdotales. Ahí ¿Sí? tienen una imagen atrás. Aquí, también tienen otras imágenes ahí. ¿Sí? Ahora, sus colores no son púrpuras. ¿Qué color son? Son rojos también. Tienen colores que los identifican. Y esta es la catedral de la iglesia anglicana en Inglaterra. ¿Cómo van vestidos? De rojo. No obstante, al haber renunciado a sus errores, se trajeron muchas de sus costumbres. Dijeron, no queremos al Papa, pero queremos sus costumbres. No queremos a la R, pero todavía hay muchos hermanos que dicen, es que no hables así, no le digas a R, me ofendes. Dicen hermanos, pero no ves que ahí dice a R. Si a Juan García no le quieres decir Juan García, entonces no le digas Juan García, pero así se llama. Y disculpen si hay alguien que se llama Juan García. ¿Sí?
pero es para poner un ejemplo. Quien haya visto fotos del Concilio Vaticano II ha visto más o menos algo semejante, pero este no es el Concilio Vaticano II, es donde todos los líderes anglicanos se reúnen. ¿Para qué? Para elegir a su papa. Este es su papa, el arzobispo de Canterbury. ¿Sí? Ahí está. Y ahí están su capa. Está un poquito raro, ¿verdad? Sus capas, ¿verdad? No sé, tienen, ¿cómo le podríamos llamar? Parece de esos vestimentas que les ponen los católicos a sus imágenes que le llaman niños dioses, ¿verdad? Así parece. Bueno, lo mismo. Pero hubo personas que dijeron, no, aquí no, estamos mal. Y eso sucedió en Sostén Propio. Hay muchos hermanos que se han salido y forman otro tipo de organización. Igualito, su jerarquización. No estamos negando los dones que Dios le da a la iglesia, estamos en contra de la jerarquización. O también la cruz, hermano. Ah, sí, la cruz que pone Roma, etcétera, todo eso. Oiga, hermano, también los himnos. ¿Cuáles? En el himnario que estamos utilizando, bueno, claro, no es Sostén Propio, ¿no? Pero sí vienen muchas imágenes, partes de películas de esa Pasión de Cristo. Bueno, hablando del himnario, no del himnario del video, sino el himnario, el himnario libro. La línea de ese himnario todavía es una línea de la Reforma Protestante. Los que estuvieron en el Congreso allá en el centro, hay dos hermanos que saben de música. Por cierto, un hermano es de aquí, el hermano Lalo anda de misionero por allá, les mando saludos. ¿Sí? Sí, por allá anda Lalito. Es de aquí, de este lugar, ¿no? Él es de... No, de este lugar no. ¿Dónde nació? Nació en Chilpancingo. Él es de Chilpancingo. Y otro hermano que sabe de música, bueno, los dos dijeron, bueno, el himnario nuevo está hecho para que la gente cante menos y cante como en las capillas católicas romanas. ¿Sí? Porque se le quitó una nota. ¿Cómo es el canto católico, el canto gregoriano? ¿Cómo es? ¿Más qué? Hermana, usted que sabe de música, ayúdenos. Bueno, lo que voy a comentar, que aparte, lo que se nos ha enseñado, ¿verdad? Sí. Que es que esas estrofas que se le quitaron es porque no se añadieron nada más al canto, pero no eran del autor y que por eso tenían que quitarlo. Sí. Realmente hicieron lo que le están haciendo a la Biblia, lo que le están haciendo al Espíritu de Profecía, lo actualizaron. Es como decir, ¿saben qué? No me gusta el concierto número 2 de Mozart, vamos a añadirle y pongámosle a esa música clásica, vamos a ponerle ranchera. Una vez me comentó el hermano Lalo, que él sabe más de música que un servidor, dice que invitaron al autor de una pieza musical clásica a un concierto donde se iba a tocar su pieza musical, y ahí estuvieron la orquesta y el director y ejecutaron esa pieza musical. Y después le preguntan, oiga, ¿qué le pareció la ejecución de la pieza musical? Dice, esa no es mi pieza musical, ustedes le cambiaron mucho. ¿Sí? Los himnos que en su mayoría tenemos en el himnario antiguo, no en el nuevo, son de la línea protestante, y lo que han hecho, le han cambiado, le han metido ideología ecuménica en el nuevo himnario y le han quitado además una nota. Decía el hermano, por ejemplo, castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Dice, para cantar tú te tienes que parar, pero ahora le bajaron una nota, tienes que hacer menos esfuerzo y se oye como católico romano. Ahora, en cuestión de los videos, exactamente, tenemos que mejorar ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros estamos saliendo. Ojalá, si hay un hermano que sabe edición de video, que pueda poner, ¿verdad? Pues nada más
puede ser las letras, un fondo de color, nada más que no les vaya a ser blanco y amarillo, porque la bandera de Roma. Yo voy a poner cosas de la naturaleza, ¿verdad? Cascadas. Sí, cascadas, y en México, ¿cuánta belleza no tenemos en naturaleza? ¿Sí? Si hay un hermano que quiere apoyar toda la obra, ¿verdad? Ahora que hay cámaras digitales y que se vería más bonito, ¿verdad? Ojalá que pueda ayudar en esta obra que está empezando en México, en varias partes del mundo, ¿sí? Ahora que los drones están muy baratos, muy accesibles, ¿verdad? Y que se pueden hacer tomas maravillosas de todavía la naturaleza que Dios ha creado. Ojalá si hay alguien que nos pueda ayudar. ¿Para qué? Para que los himnos que cantemos no traigan imágenes católicas romanas, no traigan imágenes de esas películas de la pasión de Cristo y otras cosas. O de conquistadores marchando allí, o estas rayas del signo de la R, del logo. Tenemos que avanzar, hermanos, tenemos que avanzar y tenemos que ir dejando todo eso, porque todas esas cosas son símbolos ¿de qué? ¿De qué estudiamos? Símbolos de esclavitud. Símbolos de esclavitud. Y aquí tenemos al arzobispo de Canterbury con el jesuita. Sí, hermanos, ¿hasta dónde llevaron las tradiciones? ¿Entiendes? Las tradiciones llevaron a que esa iglesia volviera a Roma. ¿Sí? Porque tanta tradición y tanta tradición y tanta tradición hace que la gente no estudie la palabra de Dios. Ya no da tiempo. Ya no da tiempo. Es que, ¿qué te toca hoy? No, es que hoy me toca la escuela sabática. Ahí está su programa. Que es un viaje, que es una moto, que se van hacia el cielo y que adornando todo. Hermano, todas esas tradiciones echan para abajo el poder de la verdad y su pureza. Las flores que no tienen tampoco base bíblica. Las flores. Interesante, ¿verdad? ¿Qué opinamos de las flores, hermanos? Son muy caras. Ahora, las flores son bonitas, Dios las creó. Pero el católico los usa para sus imágenes. El católico los usa para sus imágenes y igual sus, que la veladora y sus velas. en sus altares, ¿verdad? Sí, para los No muertos. había diferencia entre un paisaje y un ramo de flores. ¿Cómo dice, hermana? Diferencia entre un paisaje, un espacio, un campo, donde sea un jardín, algo así. Sí, si vamos al jardín no podemos cortar las flores que hay en el jardín. Entonces no se debe de poner. No, porque no tiene base bíblica. No tiene base bíblica. No tiene. Entró también. A ver, opinión, nuestro hermanito. Además es que nuestro contexto es católico, ¿no? En México. Y estamos muy formados. A ver, pásale para acá, hermano, para que escuche. Porque es bueno avanzar. Hermanito, buenos días. Bueno, pues comentarles que, bueno, yo lo que me he dado cuenta es que pues en todo México pues nuestro antecedente es católico, fuimos conquistados por un imperio católico y todavía en nuestra mente está arraigado la forma, ¿no? Darle santidad a las cosas externas, fuera de nosotros, adorar desde un muñeco, una imagen, ponerle lo más bello y siempre con que lo mejor es para Dios, pero en lo externo. Y nos olvidamos de la edificación del carácter, que es el verdadero templo de Dios, ¿verdad? Y por ejemplo en las reuniones en donde estamos, pues sí hay que tener orden, hay que tener limpieza, hay que demostrar que somos hijos de Dios, pero lo más bello que Él desea tener y donde Él se siente a gusto, dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, y el nombre pues representa su carácter, ¿no? Su santidad que Él pide en nosotros, pero ojalá que vayamos liberándonos de esto, ¿verdad? De darle valor a la ceremonia. La hermana Juay dice que el culto católico, algunos dicen, pues ese no tiene ni chiste, pero no es cierto. Dice que el culto católico es una gran atracción para los ojos carnales,
el ver los grandes edificios con oro adornados, la música tan sacra, dice que impresiona el corazón y hace que la gente rinda la conciencia en adoración, pero no es una adoración a Dios que lo lleve a la obediencia, sino solamente es algo externo. Entonces también ahora yo siempre he pensado, éramos adventistas católicos, apenas empezamos a pensar como protestantes y verdaderamente llevar nuestra vida en obediencia a lo que Dios pide y dejar las cosas externas. El pueblo de Israel se enfrascó en lo externo, en lo carnal, ¿sí? Y ellos adoraban hasta el templo, esa era su adoración, y se olvidaron de Cristo Jesús, el verdadero Cordero. Entonces todas esas cosas materiales sí nos deben de llevar, pero a la verdadera realidad que es Cristo, y nunca ponerlas en el centro otra vez. Bueno, es mi breve comentario. Gracias. Ok, gracias. Recordemos una cita, dice que Roma prohibió lo que la Biblia no prohibía, y lo que la Biblia prohibía, Roma prohibió. Yo creo que hay que mantenernos en la sencillez, ¿sí? En la sencillez. Algunos hermanos me preguntaron una vez, oiga, ¿y si muere un hermano sostén propio, le puedo llevar flores? Entonces me puse a investigar un poco y encontré que los paganos llevaban flores, porque la flor es símbolo de ¿qué? De vida, de vida, de vida. Realmente, cuando Cristo murió en la cruz, ¿a qué horas murió y a qué horas lo enterraron? A las 3 y antes de que se ocultara el sol. La costumbre bíblica era enterrarlos inmediatamente. Ahora nosotros vivimos en un país cuyas leyes prohíben enterrarlos inmediatamente, ¿no? ¿Cuántas horas? 24 horas. En ciertas ocasiones sí rápido, porque se murió de una enfermedad contagiosa, etc. Pero a lo que voy es esto. Varios hermanos me decían, hermano, yo era encargada de las flores o encargado de las flores, y a veces los hermanos no querían pagar y yo tenía que poner de mi bolsa y tenía que poner tantas cosas. Era una carga todo eso, ¿me explico? Sí, era una carga todo eso. Así que evitemos, hermanos, todas esas cargas. Si alguien, ¿verdad? O si todos podemos permanecer en la sencillez. Y no quiero decir que este libro sea sencillo, quiero decir que nuestro enfoque sea la Biblia. Esa será la adoración correcta y la adoración que verdadera, ¿sí? Sí, hermano. No sé cómo se practica la cena del Señor en diferentes lugares. A ver, pásale, hermano, para que lo vez. Ajá. Bueno, hermanito, con respecto a la Santa Cena, llamado, que tampoco aparece así en la Biblia, ¿verdad? Sino es Cena del Señor. Por ejemplo, en nosotros, allá cuando estábamos en la R, pues se practicaba de que está la mesa y se pone el vino ahí, como ya dijo el hermano de Jumex, ¿no? Y el pan, que ese sí lo hacen las hermanas, pero se le pone una toalla o un trapito blanco, luego otro encima, ya cubrió el vino y el pan, y luego otro encima. Sí, y exactamente, y yo creo que hacia allá están tratando de llevar la mente. Como el católico cree que el pan es verdadero cuerpo de Cristo, a nosotros ya nos están haciendo creer que eso ya es una envoltura ya, pues, de un cuerpo también, cuando eso es pan y es vino, ¿sí? Luego otra práctica que se hacía, el vino que sobraba, pues allá lo enterraban, o el pan. Entonces, ¿qué es eso? Pues estás enterrando el cuerpo de Cristo. Eso no es bíblico, eso nos está llevando cada vez a ser más católicos en nuestro pensamiento. Ciertamente el pan y el vino nos recuerdan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero nunca transfiramos a las cosas materiales. Sigue siendo pan y sigue siendo vino, jamás se convierte en cuerpo de Cristo. O sea, solo es un acto de fe que nos debe llevar a trasladarnos a las realidades celestiales, pero eso sigue siendo pan y sigue siendo vino, ¿sí? Yo no entiendo cómo cosas pueden tener santidad, pues un púlpito, algunos hasta decían, no, eso es sagrado, sagrado, es madera, hermanos.
es madera, ¿sí? O sea, la santidad, hermanos, estamos como el pueblo de Israel, le transfirió santidad al templo. ¿Y cómo estaba el templo de su alma? Lo que verdaderamente Dios desea santificar, no le daban la santidad que Dios desea. Hoy igual el ser humano le transfiere la santidad a las cosas y nos olvidamos de la verdadera obediencia, de lo que Él vino a rescatar. Dios no vino a rescatar madera, piedra o palo. Él viene por seres a los que hizo a su semejanza. Entonces, no perdamos el centro de la salvación. Sí, y eso pasa en la cena del Señor. Entonces también dejemos todas esas formas, ¿verdad? Y costumbre, y volvamos a la sencillez, como dice el hermanito. Gracias. Sí, como está escrito. Y recuerdo de niño que decía, no te subas acá porque este es el lugar santísimo y allá es el lugar santo, el púlpito. Hermano, el lugar santísimo está ahí arriba en el santuario celestial. Ahora, que debe haber reverencia, esa es otra cosa, ¿entendemos? Una cosa es reverencia en el lugar de adoración, y otra cosa es que bajemos al lugar santísimo y lo pongamos en la plataforma. Sí. Y hay hermanos que así enseñan a sus hijos, este es el lugar santísimo de la parte alta para acá, y de la parte para allá, ese es el lugar santo. Y allá está el atrio. Hermanos, el santuario no está en la tierra. Después sabemos, ¿no?, de que el templo se rompió el velo en el templo. Ya no. Ya de ahí en adelante, el verdadero santuario, ¿dónde está? Está en el cielo. Ahora, que Dios requiere reverencia cuando le adoremos, aunque estemos 2 o 3, amén. Eso sí, Dios requiere reverencia. Bueno, seguimos. Hubo un grupo que todas estas costumbres que estamos hablando, pero en su tiempo las rechazó. Ese grupo tuvo que separarse de la iglesia anglicana. En cuanto se vieron obligados a separarse de la iglesia anglicana, ¿quiénes eran, hermanos? Se unieron en un solemne pacto como pueblo libre del Señor. Amén. ¿Cómo se clasificaron ellos? Como pueblo libre del Señor. Somos el pueblo libre del Señor. ¿Cuántos somos el pueblo libre del Señor, hermanos? Amén. Somos el pueblo libre del Señor. Hicieron un pacto, solemne pacto, para andar juntos en todos sus caminos que les había hecho conocer o en los que Él les notificase. En esto se manifestaba el verdadero espíritu de la reforma, el principio esencial del protestantismo. ¿En qué consiste el protestantismo? Voy a seguir los caminos del Señor que ya me mostró y seguiré los caminos del Señor que me va a mostrar. Amén. Amén. Sí. No voy a seguir las costumbres de donde salí, sino voy a seguir los caminos del Señor. ¿Ven la diferencia, hermanos? Este es el verdadero espíritu del protestantismo. Con ese fin partieron los peregrinos de Holanda. Sí, eran anglicanos, pero fueron presionados a moverse hasta Holanda. Pero en Holanda ya no les permitieron estar en la universidad donde ellos se les dio cobijo. Y entonces partieron de Holanda en busca de un hogar en el Nuevo Mundo. John Robinson, su pastor, a quien la providencia le impidió acompañarlos en su discurso de despedida, les dijo: este es un discurso más o menos como el que Pablo le da a los ancianos de Mileto, pero en el tiempo de la Reforma. Y les dijo a ese pequeño grupo, eran entre 30 y 100. Hermanos, dentro de muy poco vamos a separarnos. Oh, hermanos, eran poquitos. ¿Y qué le está diciendo? ¿Se van a separar? Y estos poquitos nos vamos a separar. Pero todos tenían claro que no se iban a separar de Cristo. Podemos separarnos unos de otros por circunstancias de persecución, de presión o de muerte o de evangelismo. Pero que no tenga preeminencia el sentimiento de separación, siempre y cuando sea para cumplir la voluntad de Dios. Dentro de muy poco tiempo vamos a separarnos y solo el Señor sabe si viviré para volver a ver vuestros rostros. Y este es el mismo mensaje en esta mañana. Hermanos, en algún momento nos separaremos y solo el Señor sabe si algún tiempo después nos volveremos a encontrar en esta tierra o en la tierra celestial. Perdón, en la ciudad celestial o en la tierra nueva. ¿Sí? Y dice aquí, dice, pero sea cual fuere lo que el Señor disponga, yo os encomiendo a Él y os exhorto ante Dios y a sus santos ángeles a que no me sigáis más allá de lo que yo he seguido a Cristo. Amén.
¿Qué le estaba diciendo su pastor? No me sigáis. Yo he seguido a Cristo, ustedes sigan a Cristo, no me sigáis a mí. Varios pastores, presidentes, líderes, predicadores dijeran lo mismo, no me sigáis a mí. La gente enfocaría más su conciencia en la palabra de Dios y en los caminos que Él les prometió mostrarles. Pero hoy el espíritu, ¿cómo va muriendo el espíritu de la reforma? Es, síganme a mí, síganme a mí. Recuerden que Pablo les dijo a los de Mileto, entre vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas y atraerán a sí mismos a creyentes, a personas. Y ese es el espíritu del papado. Jesús dijo, si yo fuese levantado de los muertos, a otros, a muchos más bien, ¿atraeré a quién? A mí mismo. El predicador no debe atraer a sí mismo a la gente. El predicador debe apuntar hacia Cristo y a Él llevar a las ovejas. Entonces John Robinson dice, no me sigáis a mí. Dice, si Dios quiere revelaros algo más por medio de alguno de sus instrumentos, estad pronto a recibirlo, como lo estuviste para recibir la verdad por medio de mi ministerio. Pues seguro estoy de que el Señor tiene más verdades y más luces que sacar de su santa palabra. Por mi parte, no puedo deplorar lo bastante triste la condición de las iglesias reformadas, que han llegado a un punto final en religión y no quieren ir más allá de lo que fueron los promotores de su reforma. No se puede hacer ir a los luteranos más allá de lo que Lutero vio. A los calvinistas ya los veis manteniéndose con tenacidad en el punto en que los dejó el gran siervo de Dios, quien no lo logró ver todo. Es esta una desgracia por demás digna de lamentar, pues por más que en su tiempo fueron luces que ardieron y brillaron, no llegaron a penetrar todos los planes de Dios, y si vivieran hoy estarían tan dispuestos a recibir la luz adicional como lo estuvieron para aceptar la primera que les fue ¿qué? Dispensada. Una de las cosas también que hizo que la reforma no avanzara, hermanos, es que se quedaron con la luz que Dios le dio a Lutero, nada más con eso. Y Dios le dio otra luz a otro más, pero dijeron, no, esa no, somos luteranos. Y Dios le dio otra luz más adelante a Wesley, y dijeron, no, seguimos siendo luteranos. Y Dios le dio otra luz más adelante a William Miller, Guillermo Miller. Y Dios le dio otra luz a Elena de White. Y dijeron, no, seguimos solamente, nos quedamos con esta luz. Y muchos de sostén propio piensan nada más quedarse con la luz que recibieron de los pastores y no con la luz que está en la Biblia y en el espíritu de profecía. Así puede estar muriendo el espíritu de la reforma en tu propio grupo de sostén propio, hermano. ¿Sí? Y les dice John Robinson, recordad el pacto de vuestra iglesia, en el que os comprometéis a andar en todos los caminos que el Señor os ha dado o os diere a conocer. Recordad vuestra promesa y el pacto que hiciste con Dios y unos con otros, de recibir cualquier verdad y luz que se os muestren en su palabra escrita. Pero con todo tened cuidado, os ruego, de ver lo que estáis aceptando como verdad. Hermanos, por favor, tengamos cuidado con todo lo que aceptemos como verdad. La recomendación de John Robinson a estos hermanos era examinarlo, considerarlo, compararlo con otros pasajes de las Escrituras de verdad. Entonces, ¿qué dice? ¿Entonces qué? A ver, ¿cuántos aceptaron las 27 creencias? A ver, levanten la mano los que las aceptaron. Y antes de aceptarlas, ¿las examinaron? ¿Las consideraron? ¿Las compararon? No. Nada más dijeron. Sí. Primero se bautizaron, después ahora estudienlo. Si no estás de acuerdo, pues ya ni modo, ya te bautizaste. Dice, porque no es posible que el mundo cristiano, salido hace poco de tan densas tinieblas anticristianas, pueda llegar enseguida a un conocimiento perfecto en todas las cosas. Así que, hermanos, hay que tener cuidado cuando se acepta nueva luz. Hay tantas doctrinas, tantos vientos de doctrina. Esta es una ilustración
que está en el Capitolio de los Estados Unidos. Este es John Robinson. Este es el pequeño grupito. Contrató a un piloto de un barco y le dijo: te pago para que te lleves estos mis hermanos a las tierras de América del Norte. Yo después los voy a alcanzar. Pero pasaron 4 años y nunca los alcanzó. Dios en su sabiduría no permitió que John Robinson probara la libertad en el nuevo mundo. Así son los designios de Dios. De acuerdo a este sitio de internet, este sitio de internet es de la network de los puritanos. Los puritanos no eran cualquier cosa, hermanos. Eran en su tiempo pueblo de Dios, a la luz que tenían. Ellos tenían el principio de interpretación historicista, el principio de día por año, lo tenían en su interpretación. Ellos interpretaban los 3 años y medio, 1260 días y 42 meses, el tiempo de periodo, tanto de Daniel como de Apocalipsis, y que se encuentran 7 veces en Daniel y Apocalipsis. Lo entendían de manera historicista, dice, para ser cumplido en la historia. Todos los historicistas creen que el papado es el anticristo, el hombre de pecado, según Tesalonicenses 2 y la bestia de Apocalipsis 3. Los historicistas generalmente están de acuerdo que Apocalipsis 9, las trompetas quinta y sexta, hablan del mundo musulmán como el azote el cual se afligió al cristianismo, dicen ellos. Todos los historicistas están de acuerdo que el libro de Apocalipsis y sus profecías empiezan de la historia de la iglesia de la era apostólica hasta la segunda venida de Cristo. Ese es el método de interpretación que ellos trajeron. En otras palabras, Guillermo Miller y todos los pioneros adventistas se añadieron a la interpretación historicista que traían los puritanos. ¿Entendemos? O sea, desde allá venimos nosotros. Desde allá viene el embrión de esos que dijeron: no queremos nada que ver ni con el Papa, ni con su credo, ni con sus costumbres, ni con sus tradiciones. Ahora, ¿por qué nosotros diferimos de algunos pastores de sostén propio que dicen: no es día por año, es día por día literal, y que los 1260 días están en el futuro, los 1335 días están en el futuro, los 1290 están en el futuro? Es tan sencillo porque ellos los ponen día por día literal y los ponen en el futuro, como los jesuitas inventaron ese método de interpretación. En la Biblia solamente hay Números 14, 34 y Ezequiel 4, 6. Día por año te lo he dado. No está que la profecía en periodos se interprete día por día literal. Porque si tú interpretas día por día literal 1260, 1335 y 1290, abres la puerta a que se interprete día literal también los 2300 tardes y mañanas. Interprétalo literalmente y se acaba 1844. Ese es el plan de Roma. Y hay muchos hermanitos, con aprecio lo digo, si están viendo esta información, están hablando esta parte nada más. Están hablando la parte del papado es el anticristo, pero están creyendo los otros principios como las trompetas al futuro, como lo creen los jesuitas, y estos días lo están creyendo al futuro, y el principio día por día literal también lo están creyendo. Están dejando a un lado el método de interpretación historicista, el cual Dios le dio a bien a los puritanos tener, a los adventistas ahondar más, estudiar más, y por la gracia de Cristo Jesús levantar este gran movimiento. Hermanos, entonces ellos cuando vinieron a Estados Unidos traían un método de ¿qué? De interpretación, ¿sí? Bueno, así que lo primero, hermano, trajeron sus costumbres y ¿qué más? Y sus tradiciones. Pero hubo un grupo que no se unió a esas costumbres y tradiciones y mantuvo su método de interpretación. Amén.
Mantuvo su método de interpretación. Número 2, son 4 puntos. Número 2, hicieron su propio ¿qué? Su propio credo. La Iglesia romana reserva al clero el derecho de interpretar las Santas Escrituras. Aun cuando la Reforma hizo las Escrituras accesibles a todos, este mismo principio sustentado por Roma es el que hoy impide a miles y miles en las iglesias protestantes que las estudien por sí mismos. Y miren, hermanos, el folleto de Escuela Sabática ha llegado a ser como un credo para las personas. Las 27, 28 creencias, y ya viene la 29, ha llegado a ser el credo de la Iglesia Adventista Organizada. ¿Sí? Ya no es lo que dice la Biblia, ni lo que dice el Espíritu y Profecía, sino es lo que dice ¿qué? Las 28, 27 creencias o 29. Estaba en Reynosa. Y después de comer salimos a hacer obra misionera, a dar folletitos. Y unas hermanas se encontraron en esa obra misionera, se encontraron a uno de los pastores de la Iglesia Organizada AR. Y lo invitaron. Y llegó al grupo. Y, ¿cómo está, hermano? Bien. Pues no, pues yo soy especialista en Elena de Juárez y cuando quieran les enseño de Elena de Juárez y tengo todos los libros de Elena de Juárez. Vamos a ver qué tiene, vamos a ver qué tiene. Pues ya vamos a empezar, le dijeron los hermanos, suba. Y estaba hablando en un momento del credo que Roma inventó, credo de Nicea, el credo de los apóstoles, todas esas cosas. Y dice él, hermanos, pero credo significa tener creencias. ¿A poco no creen en el sábado? ¿A poco no creen en la Biblia? ¿A poco no creen en el don profético de Ellen White? Entonces, si ustedes creen, ustedes tienen un credo. Y le digo, mire, hermano, le leí esta cita. A ver, permítame un momento. Hay una cita que le leí aquí. Dice, a ver, déjenme ver dónde está. Los que, a ver, esta ya la leí, ¿verdad? Dice, las denominaciones evangélicas protestantes se han atado mutuamente las manos, de tal modo que nadie puede hacerse predicador entre ellas sin haber aceptado primero ¿qué? La autoridad de algún libro aparte de ¿dónde? Y le dije, mire, hermanito, usted viene a decir aquí que tener un credo, es decir, yo creo lo que dice la Biblia. A eso no se está refiriendo la hermana Juárez. La hermana Juárez se está refiriendo a un credo, son cómo la iglesia interpreta la Biblia y la pone en un libro aparte de ¿qué? De la Biblia. Ese es un credo. O sea, las 27 creencias son un credo. Aunque Neil Wilson, el papá de Ted Wilson, dijo, no es un credo. Es un credo. De acuerdo al Espíritu y Profecía, un libro aparte de la Biblia, donde diga esto creo, esto creo, esto creo, esto creo, esto creo, y una lista, y si no aceptas este librito te vuelves hereje. Bueno, ese es un credo. Entonces, esa fue otra desgracia para la Reforma Protestante, porque Roma tenía su credo y ellos hicieron su credo. Algunos hermanos me han dicho, oiga hermano, ¿por qué no escribe algo de lo que creemos? Pues aquí está. Está en todos los libros del Espíritu y Profecía. ¿Para qué escribir un credo? Ahora, es muy diferente escribir... no sé si me puede prestar uno de sus libritos, hermano, que tiene allí, por favor, quizá de Andrews, del santuario. Es muy diferente escribir un libro para explicar una doctrina que escribir un credo e imponerlo a todos en sostén propio. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos este librito que nuestro hermano está imprimiendo, es el santuario de Crozier, ¿sí? Una de las primeras publicaciones adventistas sobre el santuario, se lo recomiendo. ¿Sí? Este habla del santuario. Nosotros creemos en el santuario. Pero este no es un credo. Este es un libro que explica nuestra doctrina. ¿Me explico?
Por ejemplo, si alguien quiere saber, oye, ¿qué creen ustedes? Bueno, aquí se explica el santuario. Pero no es un libro que se lo vamos a imponer a todos y decir, por este libro nos vamos a regir. ¿Saben por qué? Perdón. Jaime White dijo, ¿y qué pasa si algún día hacemos un credo y Dios decide revelarle más luz sobre este tema a otro hermano? No se aceptaría la luz. ¿Cómo? No se aceptaría la luz. Exactamente. No se aceptaría la Biblia porque de aquí emana más luz. Sino se rechazaría la Biblia y se exaltaría el credo. Este es el segundo error de la Reforma Protestante. Ahora, el primero lo tiene la organización, costumbres y tradiciones paganas. El segundo lo tiene la organización adventista. ¿Tiene su credo? Tiene su credo. Y su manual. O sea que no te disciplinan por lo escrito está, sino por el manual. No disciplinan por la Biblia ni por el espíritu y profecía, disciplinan por el manual y por las creencias. Por su credo. Y le dije a este pastor, no sea ingenuo. No estamos hablando de lo que usted cree basado en la Biblia. Estamos hablando de un libro aparte de la Biblia que se pone como autoritativo. Ese es el credo, para que hagamos la diferencia, hermanos. Y como dicen por allá nuestros hermanos salvadoreños, no nos vayan a agarrar en curva, ¿verdad? Es decir, desaprevenidos. ¿Sí? Entonces, otro error de la Reforma Protestante es hacer un credo. Errores que nosotros cometeríamos para dejar de ser protestantes y seguir con las costumbres y tradiciones y formar un credo. Sí. Bueno, avanzamos por el tiempo. Número 3. ¿Qué dice? Unión con el poder civil. Eso es lo que estamos aprendiendo. Dice, muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo ¿de quién? De Roma. Y se unen inicuamente con los reyes de la tierra. Así obran, ¿qué, hermanos? ¿Las iglesias de quién? ¿Qué es una iglesia del Estado? Es una iglesia que el Estado protege. Es una iglesia que el Estado les da protección y ventaja. ¿Sí? Y muchos en Estados Unidos se están convirtiendo en iglesias protegidas por el Estado, con el nombre Ministerio de Sostén Propio. Y muchos se están convirtiendo en capellanes. Vayan ustedes a la historia de dónde vinieron los primeros capellanes. Fueron los obispos que en el tiempo que Constantino era, ¿cómo se dice que lo que era Constantino? Emperador, gracias. Constantino puso a ciertos obispos a su servicio, y el capellán es la persona que hace una tarea u obra espiritual al servicio del Estado y no al servicio de Dios. Es un capellán. Léanlo en la Biblia. En el conflicto de los siglos, algunos de los reformadores eran capellanes y tuvieron que dejar de ser capellanes para servir a Cristo, hermano. ¿Querés decir algo, hermano Felipe? No, pastor, no me consideren las citas. ¿De qué, hermano? El conflicto vocento. Sí, es que ese es otro conflicto más, hermano. Porque ha habido muchas ediciones del conflicto de los siglos. Ha habido muchas ediciones, por eso usted ve aquí que dice conflicto de los siglos, edición del 54. ¿De qué edición es su conflicto, hermano? Por eso, hermanos, dice la sierva del Señor que hay que estudiar para que cuando alguien esté predicando, los hijos sepan si está hablando las palabras correctas o se las está cambiando. Yo creo que no es la edición del 54. Puede ser eso. Por eso a veces no coinciden.
Pero le puedo ayudar después, hermano, a ubicar las citas. Sí, te puedo ayudar a ubicar las citas. Entonces, esa es una iglesia del Estado. Los capellanes son capellanes del Estado. Varios hermanos de sostén propio, entre comillas, están haciendo capellanes del Estado. ¿Qué hacen en Estados Unidos? Para que usted sea capellán, tiene que pasar un chequeo de su récord, de su historial, por parte del FBI. Y llegaron a un ministerio allá del FBI a checar a todos los hermanos, entonces para que pudieran ir a orar por los enfermos. ¿Sí? Hermanos, no se dejen engañar por semejante cosa. Una de las situaciones por las cuales murió el espíritu de la reforma es que se convirtieron en iglesias del Estado, y hoy tristemente varios ministerios de sostén propio se están convirtiendo en ministerios de sostén propio del Estado, apoyados por el Estado, no por Cristo. En Estados Unidos dicen, bueno, si tú te registras como ministerio, como iglesia, ellos lo toman como iglesia, tú puedes ser ministerio de sostén propio, lo toman como una iglesia registrada bajo las leyes de comercio de los Estados Unidos, el 501C3. Por ejemplo, puedes mandar mucho material con ¿has visto lo del correo que le pone como un sellito? Pero con ese sellito no te cobran. Entonces el Estado me está ayudando a predicar el Evangelio. Y lee lo que dice la hermana Guay, cuando el Estado te ayuda a predicar el Evangelio. Mira, ¿dónde está esa cita? Aquí está. De este modo quedó otra vez demostrado el mal resultado que tan a menudo comprobamos en la historia de la iglesia desde el tiempo de Constantino hasta hoy, y que da el pretender fundar la iglesia valiéndose de dónde, hermanos, y el apelar al poder secular. ¿Para qué? Para el sostenimiento del Evangelio. En México el error que pueden algunos cometer es, hermano, como no tenemos templecito, dicen que si votamos por el rojo, el verde, el amarillo o el azul, nos van a dar unas laminitas para hacer un jacalito. Allá donde estábamos, hermano, pues algunos de los miembros que no estaban bien, sí, tenían contacto con los... A ver, pásenle para acá porque el hermano va a dar un testimonio de cómo lo están haciendo allí en la Ciudad de México. Ahí recibieron cemento, ¿verdad, hermano? Cemento y todo Mire, hermano, está con ayuda del Estado. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermano. Bueno, le decía que la iglesia, el templo donde yo salí, y empezaron a tener contacto con los antorchistas, antorcha, y por medio de los antorchas recibieron mucha ayuda, según del presidente municipal, y recibieron toneladas de cemento para hacer el templo. Y nosotros participamos igual con recursos, con trabajo, lo estábamos haciendo para Dios, pero ya no lo estaba yo viendo bien, porque decía, pero bueno, a cambio de, porque pues nos están dando, pero a cambio ¿de qué? Porque un día pues nos van a pedir apoyo, y sí, pronto pidieron apoyo, que asistieran en una reunión donde iba a llegar el presidente municipal, y entonces los adventistas los querían ver ahí. Llegó un pastor nuevo al distrito, que es el que me llevó a la junta, la junta directiva allá, y ese pastor pues dijo, pues no fue, y sabe que lo citaron en la asociación. En la asociación a él pues sí le llamaron la atención porque no había ido, sí fue un domingo, pero pues él dijo, pues, no lo veía bien, pero poco a poquito el hombre se fue sometiendo hasta llegar a ser un pastor asalariado. Pero así están las cosas, no solo cemento, pero también están haciendo alianza con la política. Y un día también citaron a los pastores y que les iban a ayudar a más. Entonces empezaron ahí en esa zona y luego llegaron a la asociación. Dicen, bueno, ahora queremos ver a su presidente, queremos ver a los demás pastores y queremos apoyarles
a todos sus templos para que se arregle y todo, pero a cambio de eso ya no lo supe, a cambio de, ni sé cómo siguen ellos, pero sí realmente se construyó un templo muy grande. Pero pues el templo puede estar muy bonito y todo, pero sin Dios, porque pues Dios no le agrada eso, no le agrada la iglesia y la unión con el Estado. Puede estar bonito, pero ¿de qué sirve si el templo está bonito, pero si Dios no está ahí? Y aunque no haya templo, aunque no tengamos templo, pero si Dios está con nosotros, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él dice que ahí está con sus hijos, y no solo un ratito, ¿no? Sino yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la verdad es que fueron varias cosas, hermanos, pero pues dijimos no, pues aquí ya no estábamos bien ahí con ellos, y finalmente me llevaron a la junta, me llevaron a mí a la junta, y sí me sentí un momento enojado porque decía, pues, tanto sirviendo a Dios durante 24 años, llevaba 25, pero ya no tenía cargos, pero sirviéndole a Dios con amor y con entusiasmo y todo, ocupando casi todos los cargos, para que me traigan a la junta, me acusaron de que yo estaba abiertamente en contra de la iglesia, una rebelión abierta contra la iglesia. Yo dije, pues nunca voy a estar en contra de la iglesia de Dios, pero ahora sé que la iglesia de Dios son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, no los que se unen con el Estado, no son los que se unen con la política y recibir ayudas y luego después apoyar a esos políticos. No, de esos no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo son los que siguen sus pisadas. Y entonces finalmente pues nos fuimos, ¿verdad?, de sostén propio. Hasta ahí pude salir, no quería salir. Yo creo que yo había salido desde hace unos 10 años atrás, pero no quería salir. Hasta entonces pude entender, y con la ayuda de los hermanos, yo le decía, ¿para qué nos estamos peleando aquí si afuera hay mucha gente que necesita de Dios? Yo me voy a predicar a la gente que no conoce de Dios, y no quiero que me molesten y yo molestarlos, porque allá hay más gente que necesitan, porque también a causa de los videos que había subido, estaban ya estaban enojándose, ¿verdad? Porque subí un video del hermano, compartí un video del hermano Alejandro Maya sobre los conquistadores. Entonces a eso también se refirieron, y también se refirieron de la cámara, porque ya había comprado una cámara para predicar en el templo. Dije, bueno, ya que pues ya estoy aburrido de estar sentado, pues mejor me pongo a grabar los temas y subirlos, ¿no? Y compartirlos, pues para Dios. Pero ellos habían dicho que también yo pues estorbaba. Pues la cámara va a estorbar siempre, porque hacia dónde la vamos a poner, más que nada porque no se puede conectar al audio. Se podía conectar el audio, sí se puede, no hay equipos, más que no lo hemos podido comprar, que se puede conectar al audio y ya no se va a escuchar nada de ruido externo, solo se va a escuchar la predicación, ¿no?, lo que sale de aquí del micrófono. Entonces me decía que le grababa, entonces tenía que poner así, y claro, sí es molesto para los que están atrás, porque uno tiene que levantar, tiene que mover, y tapa uno, ¿verdad? Tapa uno y no dejan ver al predicador. Pero yo le decía, pero al subirlo, ahí ya lo pueden ver 2, 3, 4 las veces que quieran, ¿no? Lo pueden entender mejor el tema. Pero yo dije, bueno, pues ahí nos vemos, ¿verdad? Ya me voy. Y nadie dijo nada, ¿no?, que dijera, bueno, pero ¿por qué te vas, hermano, si aquí te queremos o algo? No, pues entonces realmente dije, entonces es cierto lo que yo siento, que aquí pues ya no soy bienvenido. Estar sentado o simplemente estar ahí, pero sin tener opinión, ni voz, ni voto. Bueno, ¿qué está pasando con la iglesia, no? Si yo llegué aquí me bauticé y aquí he estado.
he apoyado a otro lado, pero he regresado al templo. Digo, bueno, ¿qué está pasando? Y hasta ahí me di cuenta que realmente los hermanos sí no estaban contentos con nosotros, y nos salimos, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ahora lo estoy entendiendo, gracias a Dios por eso. Si no hubiera seguido en la R, hubiera estado ahí. Y yo amo a mis hermanos que están allá, ¿verdad? Yo los amo porque hay hermanos muy sinceros y otros hermanos que desconocen, no saben, están engañados. Y digo, creo que ya se acabó el tiempo de no molestarlos, como les había dicho. Voy a tener que romper mi promesa, ¿no? De decirles, no me molesten, ni yo molestarlos. Pero ¿cómo no los voy a decir nada? Tengo que ir ahora a empezar a trabajar con ellos. Ahí se va a ver el problema, porque entonces sí, voy a tener problemas con la asociación al trabajar ya, a visitarlos a los hermanos, ¿verdad? Pero bueno, Dios nos ayude, ¿verdad? Y Dios me ayude a mí también para poder poder iniciar a trabajar con esos hermanos casa por casa. Pues tengo que hablarles, no los puedo dejar ahí, no los puedo dejar, porque hay hermanos sinceros que aman a Jesús y caminan a la luz que han recibido. Y yo creo que si es necesario, ya que no quieren escuchar o cualquier otra cosa, pues ya sería fuera, ¿verdad? Pero sí, no solo ahí, ¿verdad? Sino otros templos fueron ayudados por esa organización política. Y digo, pues sí, tienen, empiezan a tener más y más y más relaciones políticas. Dios nos bendiga, hermanos. Gracias, hermano Pedro. Bueno, ha testificado de cómo ese principio que violaron los reformadores de unirse ¿con quién? Con el AR. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos cuando vino Ted Wilson a la Ciudad de México, y ahí está el representante de Osorio Chong. ¿Quieren ver tantito el video? ¿Sí? Ahí está el representante de Osorio Chong, exactamente, y y le dan la bienvenida en inglés, ¿sí? Y se pasa allí, bueno, esas son pantallas, el video se tomó de las pantallas. Y esto fue en pleno sábado, hermano. Esto fue en pleno sábado y nuestro hermano aquí presente estuvo presente allá, ¿verdad? Entonces, hay testimonios de cómo están tan unidos. Este es otro principio más donde la reforma viene cayendo. En otras palabras, la organización adventista no es protestante, ya más. No es protestante. Miren, vamos a ver parte del video, pero vamos a llegar al punto donde le dan la bienvenida. Del gobierno federal, el licenciado Daniel Rivera, su director de registros para las asociaciones religiosas del país. La licenciada Lucía Benítez, jefa del departamento de base de la ciudadanía en nuestro territorio mexicano. En este momento habremos de escuchar un saludo muy especial y particular en labios del licenciado Arturo Manuel Díaz León, al cual le agradecemos su presencia con nosotros. El representante gobierno federal, que quieren tener allí que a un predicador de la verdad presente. Sí. Director de Relaciones del Gobierno Federal. ¿Dónde fue su hermano? ¿En qué arena? El nuevo arena de la Ciudad de México. La nueva arena de la Ciudad de México. Arena Escapotzalco. Ted Wilson, presidente mundial de la Iglesia Adventista. Pastor Ted Wilson. Pastor Israel Leighton, presidente de la Federación Interamericana. Pastor Filiberto Verduzco, tesorero de la División Interamericana. Pastor Tomás López, ¿Quieren escuchar todo su mensaje? presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Asociación Religiosa en México. Distinguidos pastores y seguidores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en México. Señoras
En este tiempo no podemos darnos la posibilidad de esos errores. La vida tan vertiginosa que vivimos en muchas ocasiones no da tregua para que meditemos lo hecho. Un espacio es posible para esta meditación y es el espacio de la espiritualidad de cada quien y de cada iglesia. Trascender es lo natural a la persona humana, sea creyente o no. Si se espera trascender en el espíritu para cumplir una encomienda superior. Si no lo es, se espera trascender ante la conciencia de sí mismo de haber cumplido con la sociedad como persona justa, solidaria y honesta. En este tiempo que vivimos, donde la pluralidad de temas, ideologías, banderas políticas y creencias religiosas nos crea muchas veces confusión o simplemente el no ver el horizonte claro, considero indispensable retomar lo ya escrito por literatos y pensadores del pasado siglo XX. Ellos dijeron que este siglo sería de profundos cambios y movimientos espirituales. Sin lugar a dudas lo será. No debemos de renunciar ni como individuos ni en lo colectivo a ser autores de ese destino. Forjarlo será difícil, probablemente más que lo fue en los anteriores siglos XVIII, XIX y XX. La espiritualidad y libertad de creencias jugará un papel importante, histórico, y aquí la labor de las asociaciones religiosas será recordada por su hacer y ponderación de los valores humanos, o por su no hacer y oscuridad en un tiempo de decisiones y conducción en la vida de la sociedad. Afirman autores de la teoría de la relatividad que precisamente como todo es relativo, todo es perfectible. Probablemente lo es en todo lo que es ser humano, pero en lo trascendente, los valores fundamentales de una sociedad son imperecederos. Esta es el valor de las iglesias que tienen por delante, como lo es en la vida cívica, obligación del Estado mantener y promover la libertad, la justicia, la humanidad, el respeto mutuo y la inclusión de todos en el desarrollo de nuestra patria. Por lo que respecta a las asociaciones religiosas, hablo no solo de la labor de sus pastores, sino también de quienes creen en cada una de ellas, como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que honor hace a su historia al mantener y fomentar valores imperecederos en sus seguidores. El tiempo que ha de consumir a todo ser humano ha de ser tiempo en el que también se dé el epílogo histórico de los liderazgos, sean políticos, espirituales o religiosos. El tiempo de México es de transformaciones, de búsqueda de la igualdad para todos y del desarrollo solidario. Por lo tanto, es importante que los que seguimos en el gobierno, más los que sirven en las dirigencias de las iglesias, y como decimos aquí en México, desde las asociaciones religiosas, seamos útiles. ¿Qué quiero decir con esto? Que no busquemos el protagonismo, sino el servicio, y que seamos precisamente recordados por eso. Pastor Ted Wilson, welcome to Mexico. Le voy a traducir lo que le dice a Ted Wilson, ¿está bien? Le dijo, Pastor Ted Wilson, bienvenido a México.
tenga una bendita estancia en nuestro país. México es para los mexicanos, pero también para toda la gente. Este país está aquí. Vamos a hacer esto alcanzar como nación un mejor futuro para todos los que libertad y justicia. Bienvenidos y estamos muy orgullosos de que esté aquí el pastor Ted Wilson. ¿Escucharon más o menos de lo que se trató? Dice, no es tiempo para protagonismos, sino que las iglesias estamos aquí para fomentar valores, pero no para protagonismos. Y luego le da la bienvenida al pastor Wilson. Cuando la iglesia se apoya con el Estado, el espíritu de la reforma protestante está destinado a morir. Así es. Ahí está, es un video interesante porque es como Ted Wilson, el presidente de ahorita, los grandes líderes de los países donde llega lo tratan como quién. Sí, como el Papa, igual, cuando el Papa llega le dan la bienvenida. ¿Sí? El único momento cuando Cristo estuvo delante de Poncio Pilato fue por el Evangelio. Pero no fue a pedirle ayuda, ni nunca Poncio Pilato ni Herodes le dieron la bienvenida, bienvenido para haga su obra en este lugar. A la fuerza lo llevaron. Y él dijo, mi reino no es de este mundo. Amén. Porque si de este mundo fuera, mis seguidores pelearían. Pero mi reino no es de este mundo. Es lo que necesita entender Sostén Propio y los verdaderos cristianos. No podemos apoyarnos en la ayuda del Estado para proclamar el Evangelio, porque al apoyarnos en su ayuda desechamos la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, que sí puede penetrar al corazón y transformar a las personas. Hermanos, quien quiera este video, se lo pasamos. Ese no lo pusimos en la carpeta, se me olvidó. Y punto número 4. ¿Cuál fue el primer punto? ¿Unión con quién? Con las tradiciones y costumbres. Segundo, con un credo. Tercero, con el Estado. Y último, unión con quién? Unión con el mundo. Unión con el mundo. Vamos a leer esta cita, conflicto de los siglos 54, dice: ay, hasta qué grado esa amistad del mundo, que es enemistad contra Dios, es fomentada actualmente entre los que profesan ser discípulos de Cristo. ¿Cuánto no se han alejado las iglesias nacionales, es decir, las iglesias que están protegidas por la nación o por el Estado, de toda la cristiandad, del modelo bíblico de humildad, abnegación, sencillez y piedad? Juan Wesley decía al hablar del buen uso del dinero: no malgastéis nada de tan precioso talento, tan solo por agradar a los ojos con superfluos y costosos atavíos o con adornos innecesarios. No gastéis parte de él adornando prolijamente vuestras casas con muebles inútiles y costosos, con cuadros costosos, pinturas y dorados. No gastéis nada para satisfacer la soberbia de la vida, ni para obtener la admiración de los hombres. Siempre que te halagues a ti mismo, los hombres hablarán bien de ti. Siempre que te vistas de púrpura y de lino fino blanco y tengas banquetes espléndidos todos los días, no faltará quien aplauda tu elegancia, tu buen gusto, tu generosidad y tu rumbosa hospitalidad. Pero no vayas a pagar tan caro esos aplausos. Conténtate más bien con el honor que viene de Dios. Es que la mundanalidad, los edificios, se hicieron ahora edificios empresariales. Las iglesias gastan más en adornarlas,
Gastan más en bancas lujosas y cómodas para que el hermano flojo que no leyó vaya y se duerma el sábado, que en lugar de campañas con el mensaje de los 3 ángeles para ir a buscar a los perdidos. El mundo literalmente en su comodidad se ha metido a los templos adventistas. El mundo está de moda en el mundo hacer profesión de religión. Gobernantes, políticos, abogados, médicos, comerciantes se unen a la iglesia para asegurar el respeto y la confianza de la sociedad y así promover sus intereses mundanos. Tratan de cubrir todos sus procederes injustos con el manto de la religiosidad. Las diversas comunidades religiosas, robustecidas con las riquezas y con la influencia de esos mundanos bautizados, pujan a cual más por mayor popularidad y patrocinio. Iglesias magníficas, embellecidas con el más extravagante despilfarro, se yerguen en las avenidas más ricas y más pobladas. Los fieles visten con lujo y a la moda, se pagan grandes salarios, grandes sueldos a ministros elocuentes para que entretengan y atraigan a la gente. Sus sermones no deben aludir a los pecados populares, sino que deben ser suaves y agradables como para los oídos de un auditorio elegante. Así, los pecadores del mundo son recibidos en la iglesia y los pecados de moda se cubren con un manto de piedad. Primer paso, no te separes de Roma si quieres llegar a ser como Roma. No te separes de Roma, de sus costumbres y sus tradiciones. Ten tu credo, únete con el mundo, únete con el Estado, y querrás hacer como el mundo, y querrás vestir como el Estado, y querrás vivir como la gente del mundo vive. Entonces habrás dejado de ser iglesia de Dios y te habrás convertido en una hija de la ramera. Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo, dice la sierva del Señor. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestra propia conducta de permanente apostasía nos ha separado de Dios. El orgullo, la codicia y el amor, ¿a dónde? Al mundo. Hermano, las otras iglesias amaron al mundo. Esta iglesia terminó igual amando al mundo. Han vivido en el corazón sin temor a la expulsión o a la condenación. Pecados dolorosos cometidos con presunción se manifiestan entre nosotros. Y sin embargo, la opinión general es que la iglesia está floreciendo y que la paz, y que existe la paz y prosperidad espiritual en todos sus términos. Tú pregúntale a un dirigente, hermano, ¿cómo va la iglesia? Oh, va muy bien, va excelente, va avanzando. Estamos abriendo campo en la ventana 640 y en la ventana 666. Es decir, aliándose con el papá. La iglesia, ¿qué dice? Ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y está volviéndose firmemente hacia Egipto. Egipto, símbolo del amor al mundo. Sin embargo, pocos están alarmados o sorprendidos por su falta de poder espiritual. La duda y hasta el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios están leudando nuestras iglesias por doquiera. Satanás quiere que esto ocurra así. Cuatro formas como murió la Reforma Protestante. Formas de culto y tradiciones de Roma. Inventaron su propio credo y con este credo juzgaron a los que no estaban de acuerdo en la palabra de Dios. Se unieron con el poder civil y esa unión la llevó con el mundo. En otras palabras, mantuvieron el cordón umbilical de la gran ramera. Y ese cordón umbilical les vuelve a dar vida, hasta convertirse en sus hijas que ya están grandes. Hablan, caminan, viven como ella. Hermanos, voy a avanzar más rápido acá porque esto es parte de la misma historia. Pero quiero terminar con esto. ¿Qué dice aquí? Eso es algo simbólico.
es cuando ustedes van y visitan un lugar donde están los muertos. No lo visitan, pues van a acompañar a alguien que sea familiares de una persona que se murió, y tienen lo que se llama su epitafio, lo que la gente dice: fulano de tal murió en tal, le fue muy querido para sus hijos, etc. Bueno, ¿qué diría en la tumba? Porque esta reforma protestante, por ahí está la cita donde la hermana White dice: así murió el espíritu de la reforma protestante, aquí en esta. Además, dejen buscarla porque dije que la iba a leer. Sí, está hasta acá atrás, por aquí está. Así murió el espíritu de la reforma protestante. Costumbres, por aquí debe estar. A ver, reunión con el mundo, con qué comunidades, alianzas, el deseo de imitar, negación, sencillez, despilfarro. A ver, este está más adelante, permítanme, por aquí está. Así murió el espíritu de la reforma protestante. Las iglesias reformadas, examinarlos, ya lo vimos. El anticristo, las corrupciones hicieron su propio credo. Las denominaciones, viene subrayado, si ustedes lo ven por allá, y albergaron. Aquí está. Los que recibieron las grandes bendiciones de la reforma no avanzaron por la senda tan noblemente trazada por Lutero. De cuando en cuando surgieron unos pocos fieles para proclamar nuevas verdades y poner en evidencia errores acariciados por largo tiempo. Pero la mayoría, como los judíos de los días de Cristo, los católicos de los tiempos de Lutero, se contentaron con creer como sus padres y vivir como ellos vivieron. Por eso mismo la religión de nuevo degeneró en formalismo y se retuvieron y albergaron algunos errores y supersticiones que debieran haber sido eliminados si la iglesia hubiera continuado avanzando a la luz de la palabra de Dios. ¿Y qué dice aquí, hermanos? Ahí está. De este modo, al no avanzar en más luz ya revelada, el espíritu de la reforma protestante, ¿cómo murió? Gradualmente. Hoy estamos a la puerta del 2017, 500 años. La mayoría de las iglesias, porque Dios tiene fieles, amén, pero la mayoría de las iglesias de la reforma ha tenido la experiencia de aquel paciente que está en la cama y que se le va la respiración poco a poco, hasta que dio el último suspiro. Entonces, por eso un servidor puso ese epitafio allí. Dice, ya vimos la cita. Y por eso dice, aquí yace el espíritu de la reforma protestante, porque la hermana White lo dice, así murió gradualmente. Tenemos esta experiencia ante nuestra vista. Ojalá que no la repitamos. Quiera Dios que no la repitamos. La razón de su muerte, bueno, se pone generalmente ahí la fecha de qué, de nacimiento y la fecha de la muerte. Dice así: costumbres y ceremonias de Roma, por eso está muerto. Formas de culto de su antigua organización corrompida o corrupta, por eso está muerto. Credos como sus antecesores, eso le dio indigestión. Unión con el Estado, apelar al poder secular para sostener el Evangelio, por eso está ahí enterrado. Unión con el mundo, se unieron a las prácticas mundanas y no aceptaron ¿qué? Más luz. 1517, 2017, y hay una nota: le sobrevive un poco de fieles. Amén. Unos poquititos. Unos poquitos. Dios quiere que esos poquitos que le sobreviven, bíblicamente son el remanente. Amén. Y Dios quiere que nosotros hagamos todo
el esfuerzo posible para permanecer como adventistas del séptimo día en nuestra fe, permanecer firmes, incambiables y abandonar todo lo que venga, huela y proceda de Roma. Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Jesús nos dice en esta mañana a través de su palabra: sé fiel hasta la muerte, mantente fiel, desecha todo tipo de costumbres, toda unión con el Estado, toda iglesia con el mundo, todo credo humano, y yo te daré la corona de la vida. Sigamos adelante en donde Dios nos ha llamado. No nos quedemos con la luz que ya tenemos. Avancemos, estudiemos más, profundicemos más, cada uno. Entonces seremos realmente cristianos protestantes. Amén.